Bienvenidos, bienvenidas a Literatura en Caliente, podcast de libros. Mi nombre es Federico Pasos y hoy los voy a estar acompañando para hablar de Diario Pinchado, un libro del año 2020 de la autora argentina Mercedes Halfon. Un libro muy cortito, que se lee muy rápido y que es un diario de viaje, ficcionado, que transcurre en Berlín. Básicamente va sobre una chica que escribe en primera persona, que viaja a Berlín para pasar algunas semanas de paseo, conociendo la ciudad alemana y conviviendo con su novio, que se encuentra allí hace ya un tiempo, hace ya unas semanas, a causa de una beca que ha ganado. Da la sensación que los dos, pero sobre todo el pibe, están muy metidos en el mundo de la literatura, en el mundo de las letras y puntualmente el chico en el análisis de las letras. Entonces, allá en Berlín se topan con conciertos de poesía, con otros escritores latinoamericanos y alemanes que están ahí frecuentando con el chico, pero la situación de viaje, que tendría que ser una situación se supone que de alegría, de frescura, de conocimiento, de autoconocimiento, se convierte en algo medio tedioso porque la relación está más o menos, el pibe está muy en la suya. Entonces a la narradora, que uno piensa todo el tiempo que es la autora, que es Mercedes Halfon, no le queda otra que arreglárselas por sí misma. Entonces empieza a pasear por su cuenta y sus encuentros son medio esporádicos. Y se llama Diario Pinchado, según lo que yo veo, porque el símbolo de la decadencia de esta pareja que está transcurriendo sus últimos días en Berlín es un colchón que se pincha, un colchón inflado que está pinchado, que se pincha en un momento. Entonces les hace incómodo hasta dormir, ¿no? Yo tengo una particularidad con este libro. La idea de Literatura en Caliente es contar el propio derrotero con el libro, pero no hacer una reseña del libro, aunque tocamos un poquito la reseña, como lo que acabo de hacer recién. La reseña forma parte del podcast, pero el podcast no es de reseñas de libros. El podcast es de mi viaje sobre el libro, de intertextos que me dio el libro, interpretaciones que me dio el libro y otras cuestiones que me surgen a partir de la lectura. Lo que surge acá es mi vínculo con la no entrevista, básicamente, que me dio Halfon. Yo la busqué para poder contactarla, para poder hacer una entrevista, y bueno, por H o por B no se dio. Mi hipótesis es que no me dio la entrevista porque las preguntas que le hice le parecieron malísimas. Me da la sensación que las preguntas le parecieron una poronga, o que por ahí no tenía tiempo, por ahí no quería, qué sé yo. Entonces yo pretendo desandar este podcast y desandar las opiniones sobre Diario Pinchado y las opiniones de las opiniones que me puede llegar a llevar Diario Pinchado a partir de las preguntas que yo le había hecho. Yo a este libro llego porque estaba en la biblioteca de mi novia y porque quería leer algo cortito, porque tampoco estoy tanto tiempo allá como para leer cosas largas. Entonces agarré esto que es muy cortito, es un diario de viaje que tendrá, no sé, cerca de 100 páginas, no tengo acá el libro conmigo, pero por ahí anda Garay. Entonces lo leí prácticamente en un día o en 2 días, muy, muy rápido, se lee muy rápido y la lectura es amena. Entonces, bueno, el libro estaba ahí porque mi novia hizo un curso, creo, de escritura, un taller con Halfon. Y bueno, tenía el mail, entonces se me ocurrió contactarla para este podcast y le hablé al mail. En el mail me dijo que sí, me pasó el WhatsApp. Y bueno, por WhatsApp le dije si podíamos hacer la nota y le pasé las preguntas previamente, y a partir de ahí ya fue imposible conseguir un sí y un no también. Por eso mi hipótesis es que
va por el lado de las preguntas, que por ahí no estuvieron tan buenas. Por ahí ustedes me dirán qué onda las preguntas. Las tengo acá. Nos va a servir para trazar una hoja de ruta, ¿no? De lo que es la lectura de Diario Pinchado. Básicamente, yo primero le pregunté si este libro lo escribió pensando en ser publicado, porque realmente no parece un libro ficcionado. En entrevistas, particularmente en una entrevista a Infobae, Halfon dice que este libro es ficción, que no es ella, que parece ella, pero no es, que hay elementos ficcionalizados, que ella efectivamente conoce Berlín, pero que no es su vida la que se cuenta ahí, ni un episodio de su vida. Entonces, por ahí surgió la pregunta, porque realmente parece que la tipa escribió un diario y le salió bien, o le salió con cierto valor literario, y da la sensación como que alguien le dijo, che, publicá esto, porque está bueno. Entonces por ahí iba. ¿Vos pensaste en publicarlo cuando escribiste esto? Después, lo que le pregunté es si el diario de viaje es un género en sí mismo. Hay muchos diarios de viaje. Pienso en el Che Guevara, pienso en Darwin. También hay otros de artistas o escritores esdrújulos que se mencionan en el prólogo, que está a cargo de Alan Pauls y que traza un derrotero del diario de viaje, espejos en los que mirar a la hora de leer Diario Pinchado u otras experiencias de diarios de viaje. Es un género interesante, pero que bueno, también tiene, así como tiene la aventura del día a día, el diario de viaje también tiene lo anodino del día a día, la pasividad del día a día, el no pasa nada del día a día, que en Diario Pinchado está bastante recortado eso, no pasa tanto esa pasividad y ese no pasa nada. Después le pregunté si el género de viaje ficcionado forma parte de ese género. ¿Se entiende? Cuando nosotros pensamos en los diarios de viaje, pensamos en los tipos y las tipas, sea quien sea, en el momento que sea, que efectivamente viajó y efectivamente tomó anotaciones día a día de su viaje. Cuando un artista hace un diario de viaje que no es real, que es ficción, ¿forma parte del género diario de viaje o no? ¿Lo podemos incluir ahí o no? Si total, cuando leemos diarios de viaje, entre comillas, reales, también es un recorte de la realidad que está mirando el sujeto o la sujeta que escribe. ¿Cuál hay? ¿Entra o no entra? Queda en nuestra reflexión, porque Halfon no contestó. Después le pregunto si se inspiró en algún diario de viaje para eso. Esto no, tampoco lo sabemos. Después, ¿qué herramientas o estrategias usó para contar una ciudad que no es la suya? Eso realmente es un punto a favor de Diario Pinchado. Halfon es argentina y Diario Pinchado transcurre en su totalidad en Berlín, en Alemania, una ciudad que nos es muy ajena, que nos es muy lejana. Y ella en esta nota de Infobae cuenta que solamente una vez viajó a Alemania. Con lo cual, está muy bien contada Berlín. Es una Berlín solar, es una Berlín abierta, es una Berlín amable al extranjero, al turista, al otro. Es una Berlín que yo la veo muy parecida, ¿saben a cuál Berlín? A la Berlín de la serie Poco Ortodoxa. Una serie de Netflix que fue muy vista en los albores de la cuarentena estricta del arranque del COVID en 2020, que transcurre primero en Nueva York, que es una comunidad judía ortodoxa, y narra la rebelión de una hija de una familia judía ortodoxa de Nueva York, que se va, decide liberarse de esa comunidad tan cerrada, tan conservadora, y se va a Berlín, donde descubre
una ciudad que la recibe con brazos abiertos, multiculturalidad, apertura de pensamiento, liberalidad en las costumbres, un chino, un negro, una colorada, parece una serie de Nickelodeon cuando llega a Berlín. Una Berlín así veo en Diario Pinchado. Es una Berlín solar, una ciudad muy amigable. Eso se ve. Y registros así de distintas ciudades de Alemania hay en un montón de lugares. Funciona también un poco como una oposición a una imagen que es insoslayable de Alemania, que es la de mitad del siglo XX, ¿no? Todo lo contrario a ello. Felizmente sí es así, aunque sabemos que, bueno, obviamente es un recorte. Esas son las preguntas que yo le dejé. Después, y que bueno, quedan sin respuesta, ¿no? Pero después le dije algo que a mí me generó Diario Pinchado y que al principio de este podcast más o menos abordé por encima, para ver, bueno, si a ella le generaba algún disparador o si ella también lo pensó así o lo que sea, ¿no? Para ver qué reflexión le despertaba, que es una sensación que a mí me generó Diario Pinchado, y se lo dije de la siguiente forma. Tengo un comentario que quizá no es una pregunta, pero sí algo que me pasó a mí con el libro, le digo, y quizá te genera alguna reflexión. Básicamente lo que les acabo de decir. Le dije, yo noté que en este libro se toca el tema de las expectativas que depositamos en los eventos y en los demás. Me parece que los viajes son el momento máximo de expectativa que uno tiene, o por lo menos en mi caso, o por lo menos esa es la construcción cultural que me llegó y que me influenció. Y en un punto es un libro de un personaje lidiando con sus expectativas, porque la chica, la protagonista, la narradora de Diario Pinchado, llega a una ciudad dispuesta a conocer un mundo nuevo, nuevas experiencias, otra cultura, a conocer también la vida de su novio becario allá en Berlín, a ver cómo está viviendo, cómo la está pasando, reconocer otros circuitos de artistas, de escritores y demás, y al final no pasa lo que quiere, ¿no? Que tampoco lo expresa tan claramente, ¿no? En eso también el libro se parece bastante a la vida. No es tampoco que las expectativas de la narradora están muy explicitadas. No es un libro burdo ni un libro explícito. Ese es también otro de los puntos altos que tiene Diario Pinchado, y esa es una de las cosas que hace que parezca un diario de viaje de verdad, porque no está nada exagerado, nada está caricaturizado, todo es bastante parecido a la vida. Los lectores, o por lo menos yo desde mi lectura, sentí que la protagonista tiene expectativas en ese viaje. ¿Quién no va a tener expectativas en viajar a Berlín por primera vez? Encima con su pareja, y encima en ese ámbito. Y después, al no suceder las cosas al no suceder cosas buenas, o al terminar siendo el escenario de la decadencia o del final de una pareja, bueno, hay un choque con las expectativas. Y esto nos pasa cuando nos vamos a Mar del Plata también, o a donde sea que nos vayamos, no hace falta irse a Berlín. Está como esa cosa de, en las vacaciones la tenés que pasar bien. En tus vacaciones la tenés que pasar bien. ¿Y qué si la pasas mal? ¿Cuál hay? Puede pasar, digamos. No estoy haciendo una elegía de pasarla mal en las vacaciones, pero digo, es algo que te puede pasar. A mí particularmente, en la previa de un viaje, sea cual sea una escapada a la costa atlántica, sea una vacación al interior del país, o irse a otro país y sucede, la previa a mí me agarra una depresión enorme. Los 2 o 3 días anteriores, que se va acrecentando a medida que se acercan las horas previas. Me pongo muy triste y me angustio mucho sin entender muy bien por qué. No sé si es una resistencia a los cambios, no sé si es miedo a que sea la última vez que esté en mis lugares, no sé si es miedo a que algo cambie, no sé exactamente qué es, pero es algo que me sucede. Una vez que llego, que viajo el primer día, y ya me voy aclimatando, y después
me pasa que entro en la del viaje, esté bueno o no, y si el viaje está bueno me pasa de no querer volverme. Yo después disfruto del viaje, para mí viajar vale la pena, pero esa previa es tremenda. Y pasan los años y cada vez la vivo peor. Si vos estás por viajar conmigo, en la previa yo voy a tener cara de orto. Y no significa que yo no quiera viajar. Significa que, bueno, tengo como muy incorporado por ahí algún que otro mandato que hay sobre los viajes, eso del acontecimiento único. ¿Saben dónde pasa mucho? ¿O dónde me pasó? En el viaje de egresados a Bariloche. De lo que hoy es sexto año, cuando yo iba al colegio era tercero, de polimodal. En provincia de Buenos Aires había un sistema para el colegio secundario que se llama polimodal, que eran 3 años. Vos hacías séptimo, octavo, noveno y después hacías primero, segundo, tercero, en el marco de una modalidad específica: humanidades, arte, ciencias naturales, economía y gestión de las organizaciones. Yo hice esta última, hice economía. Y todo el depósito acompañado por el marketing que hay en las conciencias de el viaje a Bariloche es el viaje de tu vida. Y bueno, es obvio que no va a ser el viaje de mi vida si me lo estás diciendo de antemano. La vida es más compleja. Es tan compleja que hasta puede pasar que me vaya a Bariloche en sexto y me parezca el viaje de mi vida, pero es muy probable también que no. En mi caso no lo fue. Tampoco fue una experiencia horrible. Después se fue matizando y hubo cosas que estuvieron muy buenas y divertidas. Pero lo pongo como el ejemplo del viaje que tiene que ser de determinada manera. Bueno, en Diario Pinchado un poco pasa eso. La piba se va a Berlín, se va a disfrutar con el novio y termina pasándola más o menos. Pero también en un momento se empieza a acostumbrar a andar sola y a andar haciendo la suya y empieza a conocer su Berlín, que entra en coalición con el Berlín del novio. Porque hace la suya, pero también comparte algún que otro momento con el novio. Hasta que, bueno, pasa algo. El novio se va a la mierda porque tiene un compromiso. Y cuando vuelve ya recontra fue. Aparece otro personaje que la conocía a la autora, a la protagonista, a la autora del diario de otro viaje. Bueno, y así van pasando cosas. Y así va desandando un poquito y va desarmando sus expectativas en un tiempo muy parecido al de la vida. Para mí, Diario Pinchado es un buen libro. Se lee rápido, se lee fácil y transcurre como la vida. Es como ver esas películas que tienen el tiempo vital, que por ahí no es una película en la que pasen grandes cosas, pero tienen el ritmo de la vida. Y lograr eso en palabras es un montón. Esto matizando la opinión, digo, ¿no? Porque esto también, digo, yo quería hacer un podcast de Diario Pinchado con la autora al final no me dio pelota por H o por B, entonces un poco te cambia la opinión que tenés del libro, de las cosas, más allá de la honestidad intelectual. Esto es algo parecido a cuando cursás una materia y llega el momento de los exámenes. Vos vas cursando la materia y vas viviendo la materia como vas pudiendo, siguiendo las lecturas, haciendo las actividades o lo que sea que estudies, ¿no? El profesor o la profesora te cae bien, mal, más o menos, la vas llevando, qué sé yo, esta clase está buena, esta no, es un bodrio, está linda, qué sé yo, hasta que llega el parcial. Si el tipo te pone arriba de 7, estás contento y lo empezás a mirar con otros ojos. A sus clases, a los compañeros, al horario de cursada, a los textos, a la bibliografía elegida, al modo de dar la clase, a la carga horaria. Todo empieza a ser un poco más color de rosa. Si el tipo te pone abajo de 7 y ya no estás tan contento, por más que antes tenías una buena opinión. Y si te pone abajo de 4, ni te digo. O sea, prácticamente se viene la Tercera Guerra Mundial. Por más autocrítica que uno pueda llegar a tener respecto a cómo cursó, si pudo estudiar, si pudo hacer las cosas. Después hay opiniones que obviamente que exceden todo tipo de cosas. Bueno, esto es lo mismo. Por ahí si me contestaba a las preguntas Diario Pinchado me parecía un poco mejor. Igual fui lo más honesto intelectualmente posible, me parece, en este podcast. Diario Pinchado 2020, Mercedes Halfon, recomiendo. Déjenme en los comentarios si lo leyeron, qué les gustó. Compartamos la lectura también, si quieren, opiniones. Discútanme o no. Y díganme si las preguntas estuvieron bien o mal. Porque, bueno, el saldo es que no. Me imagino que estuvieron muy mal. Así que bueno, también fue un poco especial este podcast, Literatura en Caliente de hoy. Poner me gusta, comentar, compartir y ni hablar suscribirse es un halago gigante. Hay podcasts en los que pasa
de a decenas. Hay podcasts en los que pasa de a 1, de a 2. Y hubo podcasts en los que no hubo nada. Y me encanta que sea tan cambiante. Pero qué lindo que es cuando hay interacción. Es una cosa muy maravillosa. Y ni que hablar la interacción máxima, o una interacción muy preciada, que es el crowdfunding, la gorra virtual. Dejo acá un link de Cafecito, que es una gorra virtual para la República Argentina. Quien le guste colaborar con el proyecto, bueno, será más que bienvenido, más que invitado, y yo me sentiré muy bien y me darán ganas de hacerlo más seguido. Esto fue Literatura en Caliente. Mi nombre es Federico Pasos. Nos vemos la próxima, no se pinten.